Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión este viernes 16 de diciembre de 2022. La frase no es mía, voy a citar la fuente porque no soy aficionado a robar nada que me sea ajeno. Es de una buena amiga, Marta Cabrera, y es la siguiente que yo suscribo. Majestad, ¿o dice usted algo antes del 24 de diciembre a las 9 de la noche o con un poco de suerte no le van a dar oportunidad? Porque esto va muy deprisa. Anoche les supongo informados de que se vivió una de las páginas más bochornosas y más vergonzosas de la reciente historia parlamentaria de España. Se votaba, se decidía, después de lo que les llevamos días explicándoles y contándoles, el lío entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la iniciativa del Partido Popular para tratar de paralizar ayer la votación de las distintas proposiciones de ley en las que se veía la eliminación del delito de sedición y el alivio de las penas por malversación y alguna cosa más, el intento del Partido Socialista de que el Tribunal Constitucional no tomara partido, la reunión de los magistrados del Constitucional que, en mi opinión, y en la de los juristas que ayer tenía en la mesa, Guadalupe Sánchez Baena, Rafael López Diéguez, fue una decisión más bien cobarde, más que otra cosa, y que pospusieron hasta otra próxima reunión del lunes. Se produjo por la tarde la votación. El portavoz del Partido Socialista en una... Voy a intentar ser muy suave, ya ha sido mucho más duro esta mañana en otro medio de comunicación, en Periodista Digital. Felipe Sicilia, en una intervención, cuando menos controvertida, acusó de una bagatela a los diputados del Grupo Popular, les acusó de golpistas, les comparó con Tejero, desconociendo que aquello llamado 23F era un golpe de Estado, o así, un golpe blando, un juego de Estado mayor, algo organizado por los servicios secretos, básicamente a mayor gloria de que el Partido Socialista llegara cuanto antes al poder. Luego lo explicaré. Luego le daré una clase chiquitita de historia reciente a Felipe Sicilia, que creo que acababa de nacer ese mismo año, ¿no? Tenía 2 o 3 meses, en febrero de 1981. Hablaremos largo y tendido de la bochornosa sesión parlamentaria que se vivió ayer por la tarde y continuaremos hablando de la tormentosa jornada que han tenido hoy sus señorías, con las amenazas, y digo así porque han sido amenazas, de Félix Bolaños y de otros ministros y altos cargos socialistas a los miembros del Partido Popular para que retiren ese recurso de amparo, ese recurso de súplica, que en uso de su derecho como diputados y como ciudadanos y en amparo de la legalidad vigente, que cada día parece al Partido Socialista que estorba más, pues digo que lo retiren. Espero que no recurran, se lo he dicho a Bolaños esta mañana en abierto también, al uso de la fuerza, porque como tienden a calificar de golpistas a los diputados de la derecha, pues claro, pues tendrán que entender que a ellos pues se les trate de igual manera. Amenazas del Partido Socialista al Partido Popular para que retire ese recurso, declaraciones cruzadas, en el colmo ya de la locura en redes sociales. Esta tarde era trending topic Albert Rivera, alguien le ha dado por acordarse de Albert Rivera, de aquello de la banda, y se ha vuelto a liar. En fin, España ya es un país que ha entrado en un ritmo absolutamente enloquecido, donde no hay racionalidad, donde si no había cultura política, ahora la hay en menor medida todavía, donde si había crispación, ahora ya hay locura, y donde ya unos son unos fascistas, unos golpistas, los otros son unos rojos, unos antidemócratas, unos golpistas, unos filoterroristas, y donde ya pues estamos a 5 minutos de que la convivencia sea imposible. Antes de presentarles a mis invitados de esta noche, les recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos en nuestras 2 frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con 2 direcciones, www.eldistrito.es y www.distritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros 2 canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Telegram. Nos pueden enviar mensajes al 669-728-673 con un texto "Quiero información" y les mantendremos al corriente de la programación de la cadena. Pueden descargarse nuestras distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire TV Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Bueno, después del trabalenguas de todos los días a esta hora, les recuerdo que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz, bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida
medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y se alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o también por internet pueden hacerlo en www.naturhaus.es. Pues les presento ya a mis invitados. Voy de izquierda a derecha, variando mis costumbres, desde que nací, seguramente hasta que me muera. Don Juan de Dios Dávila, presidente de Vox Guipúzcoa, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Eurico. Por decir Bueno, algo, ¿no? muy preocupado, pero aquí estamos y aquí estaremos. Don Juan Jara, gestor y médico, le digo lo mismo. Buenas noches. Buenas noches, don Eurico. Por decir algo. Concernido, preocupado por nuestra vida, por nuestra nación, por nuestra patria. Pero bueno, con la Navidad en ciernes, que eso siempre rebaja. Sí, porque es así. La esperanza viene de nuevo a visitarnos. Esperemos. Pero ya incluso desde los tiempos pretéritos, los tiempos anteriores al nacimiento del niño Dios, los egipcios y antes, ¿no? Algunos adoraban al sol, otros otras cosas, el solsticio de invierno, entre otras cosas, siempre se ha identificado con el triunfo de la luz sobre las tinieblas, ¿no? Claro, es el día más corto y empiezan los días a ser mayores. La luz se acerca. No es casual que la Iglesia elija el día 25 para celebrar esto. Es una, en fin, siempre ha habido gente lista en la Iglesia Católica. Sí. Bueno, don Carlos Ahora Paz. menos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer volver a estar aquí. Un placer volver a tenerte. Tú también sé que eres un curioso y un estudioso de estas cosas. Qué listos eran, ¿no? El solsticio de invierno y el triunfo de la luz sobre las tinieblas. En el calendario persa es la noche de Yalda y sí, significa exactamente lo mismo. Es el triunfo del sol, el sol invictus, que decían los romanos. Bueno, pues a ver si hablamos al final, aunque sean 10 minutos, para destensarnos, porque hoy pues a lo mejor se calienta la mesa dentro de un orden, no como ayer en el Congreso de los Diputados, pero por lo menos 10 minutos dedicaremos al final a hablar de la Navidad. Doña Ana Ruiz, consultora política y presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid. ¿Cómo estamos, Ana? Muy bien, buenas noches. Tienes buen aspecto. ¿Estás preocupada también? No, pero tengo sueño. Bueno, sí, es por Tengo sueño, pero que bueno, no se puede arreglar. en cualquier caso, la sangre no llegará al río, estoy segura, y todos saldremos invictus, como ha dicho Carlos, y llegará la luz. Nada. Hasta que llegue. Vamos por empezar por algún sitio, por ordenar el debate, aunque ya tenga prácticamente 24 horas de vida. Como decimos los periodistas, no se va a quedar viejo, lamentablemente, porque esta polémica va a durar días, semanas e incluso meses. Vamos a empezar por escuchar una parte. Les voy a ahorrar porque, perdónenme, si alguien tiene los oídos delicados, me da auténtico asco la intervención que hizo ayer el portavoz socialista, igual que me dan asco también otras cosas que he escuchado desde otros puntos distintos de la bancada parlamentaria, pero la intervención del portavoz del Grupo Socialista anoche, Felipe Sicilia. Les voy a poner solamente 40 segundos para arrancar el debate. Quisieron parar el Pleno y la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido. No lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida y nuestras instituciones fuertes y sólidas y no han podido pararlo. Así que, mire, señora Gamarra, se lo diré muy claro. Frente a quienes nos quieren parar, los socialistas vamos a seguir avanzando. Así que, compañeros y compañeras del Grupo Socialista, nosotros a seguir caminando, a caminar, o mejor dicho, como decía Alberti, a galopar. Gracias, señor Sicilia. Felipe Sicilia es policía nacional de un pueblecito de la provincia de Jaén, me parece que es de Linares. Ponedme, por favor, un cartón. Ahora les voy a explicar a dónde quiero llegar. El cartón que hemos llamado cartón definición de golpe de Estado. Ahí lo tienen. Bueno, sustitución, no lo veo, pero lo tengo en la cabeza repentina, por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político. O, en su segunda acepción, esto está extraído del diccionario jurídico, desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido. Bueno, ¿por qué digo esto? Bueno, pues si Felipe Sicilia, además de ser portavoz del principal grupo parlamentario de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados, es además Policía Nacional como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, yo sé que una de las cosas que les enseñan en Ávila, en la academia donde haya estudiado, pues es, aunque sean rudimentos, ¿no?, de derecho constitucional, porque además, entre las obligaciones
obligaciones fundamentales de quienes defienden el orden público está defender el orden constitucional. Ayer, lamentablemente, descubrí que Felipe Sicilia desconocía los rudimentos más básicos del orden constitucional. Solamente antes de dar la palabra a mis invitados, quiero hacer un par de consideraciones en aras a la alfabetización o a una mayor información de Felipe Sicilia y de algunos diputados socialistas. Miren ustedes, los que hemos investigado el 23F, y lo conocemos además por doble o triple motivo, que no viene al caso, que algunos en esta mesa pueden imaginar, sí sabemos lo que fue aquello. Verás, Felipe, el 23F, que ha sido calificado como golpe de Estado, como golpe blando, o como juego de Estado mayor, generando un supuesto anticonstitucional máximo, que así se llamó, no es un bar de copas, Felipe, SAM, supuesto anticonstitucional máximo, generado por una mente privilegiada, muy controvertida, adorado por unos y odiado por otros, que era en aquella época el comandante Cortina. Fue una operación, eso, de alto Estado Mayor, más que un golpe de Estado. Se le vendió a la opinión pública y muchos siguen viviendo todavía 30 o 40 años después de aquella caricatura circense, que aquello era pues una asonada de unos militares, de unos espadones que querían llevar a España al siglo XIX o como mucho a la España de los años 50, a la España del blanco y negro. En realidad, el auténtico propósito de aquel juego de Estado Mayor era doble: reforzar la figura del entonces jefe del Estado, que no tenía su sillón asegurado, puesto que su abuelo se había muerto en Roma en el exilio y su padre se había pasado media vida en Estoril, y además tenía doble salida, tanto si fracasaba, como ocurrió, como si triunfaba, porque los militares, como el teniente general Jaime Milás del Bosch, que sacó los tanques a la calle, lo hacían en nombre del rey, lo hicieron en nombre del rey. Es más, tanto Milás del Bosch como Armada eran dos de los miembros de la cúpula militar más monárquicos que había, y no era por casualidad, tanto si fracasaba como si triunfaba el rey, salía reforzado. El segundo propósito de aquello, y no menor, esto está muy publicado, pero no ayer ni anteayer, hace 30 años. Te recomiendo, Felipe, que leas los libros de Jesús Palacios, 23F, el golpe del CSID, El rey y su secreto, o incluso del comandante Ricardo Pardo Zancada, La pieza que falta, dedicada a dilucidar la auténtica responsabilidad del anterior jefe del Estado en aquella asonada militar. Me da la sensación de que no has leído nada y aparte te habían pasado el guión. Luego también haré una referencia a esto, ¿no? Porque no fuiste el único. Lo que pasa es que os pasasteis de frenada. El segundo objetivo era el acceso al poder con carácter inmediato del Partido Socialista Obrero Español. El sistema de la época consideraba que la democracia en España no estaría consolidada, esto no es ni bueno ni malo, era la consideración que se hacía desde algunos sectores de los servicios de inteligencia y del propio sistema, de que la democracia no estaría consolidada hasta que el Partido Socialista, que presidía o cuyo secretario general era Felipe González Márquez, no volviera democráticamente por las urnas al poder, después de aquel paréntesis de la Segunda República entre el 31 y el 36. No en vano, cuando a las 2 horas de entrar Tejero en el Congreso, pistola en mano, con 400 guardias civiles y secuestrar a los 350 miembros de la Cámara Baja, entró el general de división, que no teniente general, por eso tampoco le respetaron, no quiero hacer esto muy largo, Alfonso Armada, y le presenta a Antonio Tejero Molina, le presenta la lista del gobierno. Antonio Tejero, cuando lee vicepresidente político del gobierno, Felipe González Márquez, después de presidente del gobierno, Alfonso Armada Comín, vicepresidente para Asuntos Económicos, José María López de Letona, ministro de Justicia, Gregorio Peces Barba, ministro, me parece que era de Sanidad, esto no lo recuerdo bien, tengo la lista por ahí, esta mañana he estado repasando algunos apuntes de la época, Enrique Mújica Arzog, te van sonando Felipe Sicilia y algunos más. Es decir, un mes antes, destacados miembros de tu partido, como Enrique Mújica Arzog, el alcalde de Lérida, Antoni Subirana, destacado miembro del PSC, se habían entrevistado con Alfonso Armada Comín, al que habían enviado para que se diera una vuelta y no enredara más al gobierno militar de Lérida. Se habían entrevistado con Armada Comín unos días antes de que Armada Comín le volvieran a traer, una decisión extraña y sorprendente, como segundo jefe del Alto Estado Mayor por detrás del general Gabeiras. Podría seguir, ¿no? Porque estaban a hacer los sesos agua. Es decir, las implicaciones o cuando menos las vinculaciones o los beneficios que extraía el Partido Socialista Obrero Español de aquello que se ha dado en llamar golpe de Estado el 23F eran tan tremendas y están tan escritas y tan publicadas que esto suena a guión barato. El argumentario que te han hecho de Moncloa, a ti y a tus compañeros y a Pachi y a todo el gabinete ministerial, a toda la facción socialista, de verdad es digno de mejor causa, porque Miguel Ángel Rodríguez o otros pues directores de comunicación política que han pasado en los últimos 30 años por donde está el que te hizo el argumentario ayer, lo hacían mucho mejor. Se notaba que estaba muy guionizado porque repetíais todos como papagayos la misma letanía y el mismo estribillo, pero os pasasteis de frenada. Hasta aquí de momento. Perdón por este introito tan largo. Don Juan de Dios Dávila. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es el desenlace de un proceso que ya hemos venido denunciando aquí en este programa y hace
pues un tiempo que muestra ya directamente cuando los dos estados de alarma que dicta dictatorialmente el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, son declarados inconstitucionales. Es decir, hay que decir que si en el Congreso hay dos personas que no han respetado la Constitución, es uno, Pedro Sánchez, cuyos dos estados de alarma se han declarado inconstitucionales, y la otra persona es Merche Purúa, condenada en firme por pertenencia a ETA. Es portavoz de Bildu y evidentemente es el apoyo del gobierno al Partido Socialista Obrero Español, a Pedro Sánchez. Esas son las dos personas en las que claramente se puede decir, claramente, con hechos, no con opiniones, con hechos, que no han respetado la Constitución. Y evidentemente todo lo que se está produciendo, que es una ruptura de la separación de poderes, eso solamente lo quiere hacer un tirano. Es fundamental en una democracia que haya equilibrio de poderes, es decir, que el poder absoluto no esté en manos de alguien, y cuando esa separación de poderes se quiere anular, como quiere hacer el Partido Socialista Obrero Español, apoyado por ETA, por Bildu, apoyado por los secesionistas catalanes, bueno, pues claramente cuando se quiere romper esa independencia es para tener el poder absoluto. Es el inicio de la tiranía. Es, como muy bien has dicho, y lo vuelvo a leer, forma parte de la definición de un golpe de Estado, es la definición: desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido. Eso es en lo que estamos ahora mismo. Don Juan Jara. Bueno, yo creo que estamos asistiendo, lo hemos dicho en este programa en varias ocasiones, ¿no?, a una cadena de acontecimientos que yo creo que están perfectamente dibujadas, escritas, guionizadas, pactadas entre el gobierno de Pedro Sánchez, socialcomunista, y sus aliados parlamentarios, de manera que van a toda velocidad, saltándose todas las normas de buen gusto, todos los pactos constitucionales del 78, poniendo en riesgo los cimientos de la nación española. Y, por lo tanto, todas las semanas nos desayunamos con algo que nos hiela el alma, que nos hiela la sangre, y que efectivamente esto cada día se parece más al Perú, con la diferencia de que allí pues la justicia ha reaccionado de forma encomiable, y el presidente mismo está en prisión, en fin, preventiva pero en prisión, y en España el Tribunal Constitucional, que es el regulador constitucional, no es poder judicial, pues realmente dice, pues dale 5 días más para que sigan pudiendo montar, porque en el fondo creo que están sobreactuando tanto, traicionando tanto. Tengo la sensación de que el Tribunal Constitucional no puede ir contra la letra de la ley, y por lo tanto, por mucho que quieran, no van a poder perpetrar este golpe de Estado en este momento. A lo mejor dentro de 2 meses es otra cuestión. Entonces, tengo la sensación de que están sobreactuando para hacer como que pagan el precio pactado con los traidores a España, me refiero con los filoetarras, me refiero con los secesionistas vascos y catalanes, con toda esta gentuza, estas alimañas que quieren acabar con la nación española, con nuestras libertades, con nuestro marco constitucional, con nuestra vida rutinaria, porque todo esto después repercute. No piensen ustedes, señores telespectadores, que esto después es gratuito para el español medio. Esto no pasa en la carrera de San Jerónimo, esto nos pasa a todos en nuestras vidas de forma muy inmediata, tanto como el precio de la cesta de la compra, la gasolina, la declaración de la renta o cualquier otra cosa. O sea, esto tiene una repercusión inmediatísima para el conjunto del pueblo español. Y yo confío en que el Tribunal Constitucional haga bien lo que tiene que hacer, más allá de la patada de 5 días que le ha dado para ganar un poco de tiempo, y hacer como que hacen para que pueda haber un teatrillo en San Jerónimo, y lavarle la cara a este gobierno social comunista. Don Carlos Paz, ¿cómo lo ha visto? Antes de nada decir que al respecto del 23F, yo creo que se resume en aquellas palabras que dijo Calvo Sotelo de el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.
Y ahí Sí. se dejó de Le investigar. voy a dejar otra frase, y es la primera y la única vez que le voy a interrumpir. A eso de las 7 de la mañana, está escrito también, no solamente mi buen amigo Jesús Palacios, sino muchos otros han recogido esa frase. Fernando Jáuregui, buen amigo mío también, aunque a veces discrepemos en lo político, tiene un libro también muy interesante acerca del 23F, del informe Howden. Es un informe que configuraron y que elaboraron los servicios de inteligencia para empezar inmediatamente a echar humo sobre todo aquello que había salido chapuceramente mal, y como había salido por el factor humano, que no fue otro que el pobre teniente coronel Tejero, que no era más que una marioneta. A las 7 de la mañana, después de la tensión, desde las 6:20 que se produce el asalto al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, cuentan las crónicas, seguramente lo contó el propio Fernández Campo, que el rey, pues hay un momento que rompe a llorar, pero no por nada, por la tensión acumulada de tantas horas, y que le dice al que era el jefe de la Casa del Rey, el general Sabino Fernández Campos, le dice: Sabino, mira que si nos hemos equivocado. Sí. O sea, tú fíjate, claro, este ayer llega y piensa, ¡guau! Este no, porque este lee el guión que le han dado, que le ha escrito alguien que pues tendrá 30 y tantos años y será un politólogo o alguien experto en comunicación muy listo, y le dice: diles que son unos golpistas, que ya verás con esto, lo vamos a petar, vamos a ser trending topic, perdón. Resumir lo que sucedió ayer no es fácil. Llevamos un tiempo, y ayer se escenificó, fue el culmen de un periodo de tensión, de crispación, de polarización de la sociedad. Fue una sesión lamentable, habrá que decir que el espectáculo fue bochornoso, y habrá que decir que legislatura a legislatura nos van acostumbrando a que hagan sesiones de esta índole, de bochorno tras bochorno, gente inoperante. Eso en las formas. El fondo es muy importante, porque habrá que explicar qué sucedió y por qué, cuál es la finalidad, que lo ha apuntado antes Juan Jara, a mi parecer. Se han intentado hacer una modificación de 3 leyes orgánicas sin previo aviso, con carácter de urgencia, haciendo enmiendas que van a facilitar a los independentistas campar a sus anchas. Y esto es claro que, hablando con gente de Venezuela, gente en donde han sufrido golpes de Estado desde dentro de la democracia, utilizando la Constitución, nos advierten que estamos cerca de que se produjera algo muy parecido. Yo creo que ya hace muchísimos decenios, y quizá fue en los años 20, cuando un político alemán muy conocido dio un golpe de Estado y se dio cuenta que no era la vía para conseguir el poder. Se consagró en cuerpo y alma para lograrlo definitivamente por vías constitucionales. Aquella persona se llamaba Adolfo Hitler, y lo consiguió por vías plenamente constitucionales. Jamás derogó la Constitución de Weimar, la fue dejando sin contenido. En ese proceso, algo parecido, es en lo que estamos. Se puede, desde dentro del sistema, invertir todo lo que consiste el Lo hizo régimen Torcuato Fernández de constitucional. Miranda aquí también, lo hemos dicho De la estos ley a días. la ley. De la ley a la ley, pero lo hizo bien, lo hizo legalmente. Fue legalmente, aunque fue, aquello me parecía más de oca, noca y tiro porque me toca, más que de la ley a la ley, pero hubo algún paso por parte de Torcuato Fernández de Miranda que fue ilegal, y del propio rey en su momento, que juró las leyes 1969. establecidas en su momento para luego derogarlas. Eso tiene un nombre, y en la Edad Media se llamaba perjurio y se llamaban unas cosas muy curiosas, pero ahora ya no se puede hablar de esto. Con esto termino. La cuestión es que nos entienda la gente que nos está escuchando que el golpe de Estado, que tenemos una imagen de los militares entrando en el Congreso, los tanques en la calle, no se hacen así desde hace muchísimos siglos en Europa, los golpes de Estado, que los ha habido para todos los gustos. Por último, decirle al señor Felipe Sicilia que sus acusaciones son enormemente graves. Para ellos son anticonstitucionales, fascistas o el epíteto que él quiera, todos los que no comulguen con su proceder. Lo que ayer hizo y pretendió hacer el PSOE, y ya veremos cómo actúa el lunes, que yo creo que van a poner otra demora el Tribunal Constitucional, fue algo de una gravedad terrible y que no se ha vivido en los 40 años que llevamos de democracia. Ya veremos cómo acaba el capítulo que pretenden establecer el gobierno y sus secuaces, pero indudablemente es un golpe a la democracia, y vaya por delante, y con esto ya sí que termino, que es la Constitución la que permite todo este tipo de cosas, porque la Constitución es el texto que permite muchos de los males que estamos viviendo. Doña Ana Ruiz. Vamos a ver, no sé ni por qué estamos hablando sobre golpes de Estado, ni por qué tenemos que hacer referencia al 23F, ni a la larga tradición de golpes de Estado que hemos tenido en la historia, tristemente, de España. La verdad, estamos en una democracia plena.
Democracia plena. Que estamos en una situación tremendamente crispada, con muchísima polarización, sí. Pero hablar del 23F a lo que fue la sesión crispada de ayer, no. O sea que Felipe Sicilia metió la pata, en su opinión. No. Hombre, es que quizás, y esto a la bancada socialista también, llevamos 3 años y pico, en el cual se pone en cuestión la legitimidad del presidente del gobierno y de su, primero de su presidencia y de su gobierno. Entonces, continuamente, y Juan lo sabes perfectamente, cada vez que se tomaba una decisión, Twitter ardía, y esto es un gobierno golpista. Hemos escuchado a Ortega Smith, a la señora Abascal, en algún momento al señor Casado, también en los diferentes liderazgos. Por lo que pasa, pero como tú haces referencia al 23, pues yo hago algo más reciente. Yo hago referencia a la referencia que hizo Sicilia al 23F. Sí, pero bueno, pero tengo que poner un gratis, contexto político a esto. Y el contexto es también de un malestar enorme a que se ponga en cuestión, se molesta que se ponga en cuestión el Poder Judicial, pero que se ponga en cuestión el Ejecutivo y el Legislativo, que esto es separación de poderes, Montesquieu, no pasa nada. Hombre, ya está bien que también se ponga en cuestión el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La Cámara es donde descansa la soberanía nacional. Negativo, en los ciudadanos, Ana, en los ciudadanos, en nuestro nuestro país, de la ciudadanía. Constitución española. La Constitución que votan a sus representantes. Segunda pregunta, entonces, perdona. ¿Eso quiere decir, si sigo tu argumentación, que el Congreso de los Diputados, los representantes de la soberanía popular, están por encima de los jueces? Están los tres, dímelo, los ¿sí o no? balance. Es que y tampoco los jueces son independientes del legislativo. Es que eso es una ¿Están democracia. por encima los diputados, que es lo que han dicho esta mañana Félix Bolaños y toda la caterva son cuando han amenazado al poderes PP? independientes y no pueden interferir un poder sobre el otro. Eso es la democracia. Pues eso es la democracia. Entonces, lo que no puede ser es que argumentos en los que digan, es que venimos a protegernos de Sánchez. Entonces, ¿de qué se protege? Se protege de la soberanía nacional. En el argumento de Vox y del Partido Popular se protege de la democracia, se protege de los votos de los ciudadanos que han expresado sus preferencias en las elecciones a través de los partidos políticos, se protege de la Constitución. Oye, podíamos no haber llegado a la sesión de ayer si realmente hubiese llegado a un acuerdo de renovación de un tribunal que está caducado. Un tribunal que además no es un tribunal judicial, no es un tribunal judicial. Entonces, y en muchos países europeos ni siquiera hay un tribunal, o sea, un Consejo del Poder Judicial. Un tribunal constitucional, si aquí el primero que lo maroseó, pero fíjate, Sicilia tenía un año, fue Felipe González cuando envió a morir a Venezuela al pobre Manuel García Pelayo. Sí, pero si me permites, o sea, estas comparaciones con Perú, Carlos, no sé a qué larga tradición desde la democracia europea occidental, tradición golpista, te refieres, no sé, que hay varios ejemplos, no sé a qué te refieres. Algunas constituciones españolas han terminado con un golpe. No, te estoy diciendo, has dicho, hay una larga tradición, no sé, reciente, has dicho reciente, de golpes de Estado, de forma que ahora no entran... ¿En España, en el siglo XIX? No, ha dicho en Europa, ha dicho ahora reciente. No, alusión al siglo XIX la he hecho yo, la larga tradición golpista. Entonces, estamos en una democracia plena como lo está la mayoría de los países europeos de nuestro entorno, países occidentales. Entonces, bueno, por ordenar el debate y por alusiones y por seguir... decir simplemente que la soberanía es el artículo 1, reside en el pueblo, no en el Congreso. Bueno, eso es lo que me parece a mí. Y a través de... Eso ya lo pones tú. Sí, el artículo 1 pone el artículo 1 pone lo que pone. Y sus representantes a través... En el pueblo español. Bueno, no quiero salirme. Juan de Dios Dávila y Juan Jara, y después Carlos Paz de nuevo. Yo creo que por esto he dicho que esto es el desenlace de un proceso que empezó hace muchos años. Este proceso de ruptura de la separación de poderes y de la independencia de poderes empezó en 1986 cuando Felipe González mete en las manos los políticos en la decisión de quién debe de ser miembro del Consejo General del Poder Judicial. En ese momento, todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, que dejan que sea el político el que escoge los jueces
Eso ya es una intromisión y es una ruptura de la independencia. En segundo lugar, ¿por qué estamos diciendo que el presidente del Gobierno tiene una legitimidad cuando llega en unas elecciones por una moción de censura, por un caso de corrupción del Partido Popular, y ahora mismo precisamente lo que está es disminuyendo la pena o despenalizando la malversación, que es básicamente el robo de dinero, pero por un funcionario público? Es decir, en un consejo de administración de cualquier empresa se hace un uso fraudulento del dinero, va a la cárcel, tiene responsabilidad penal, pero sin embargo, si lo hace el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, si lo hace Pedro Sánchez, no va a tener ningún problema. En tercer lugar, cuando se declaran estados de alarma que han sido declarados por el Tribunal Constitucional como inconstitucionales, quien ha incumplido la Constitución se llama Pedro Sánchez, apoyado por el Partido Socialista Obrero Español, evidentemente que es su partido, que es culpable también Bildu, con sentencia en firme del Supremo por formar parte de la estrategia de ETA. Los secesionistas catalanes, todos ellos aprobaron y apoyaron ese Partido Popular y a Ciudadanos. Bueno, también. Y por eso ellos también, y yo estoy en contra de eso, deciden o quieren decidir quién es juez. Espera, ¿me dejas terminar? Sí, tercero, en ese apartado de tercero. No sé si recordaréis que en este estado de alarma, en uno de los estados de alarma declarado inconstitucional, el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general de Santiago, digo el apellido porque creo que históricamente tiene que quedar constancia para sus hijos de vergüenza de un general de la Guardia Civil, amenaza o dice que la Guardia Civil, los servicios de información de la Guardia Civil están vigilando todas las opiniones contrarias al gobierno, que había declarado un estado de alarma inconstitucional, todas aquellas opiniones que iban en contra de eso. Eso fue tremendo, vergüenza para el cuerpo. Entonces, y ahora llegamos a un momento en el que se quiere despenalizar o se quiere reducir las penas por el robo de dinero por funcionarios públicos. Increíble. Que se quiere meter las manos en el Tribunal Constitucional, que no pertenece al Poder Judicial, no pertenece al Poder Judicial, pero se quiere meter las manos precisamente para romper un balance, un equilibrio que tiene que haber. Y aquí digo porque es un proceso, es el desenlace de un proceso. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ahora mismo está vigente, que fue también al Tribunal Constitucional y se declararon inconstitucionales varios artículos. En uno de los votos particulares, hay 4 que son muy interesantes de leer, pero uno, el del magistrado don Vicente Conde, en la página 4 de su voto particular, dice lo siguiente: salvar la constitucionalidad de una ley recurrida, negando lo que la misma dice, sobre la base de hacerla decir lo que no dice, más que un error, supone, a mi juicio, simultáneamente un modo de abdicación de la estricta función jurisdiccional y de ejercicio de una potestad constitucional que al tribunal no le corresponde. Esto es un voto particular de una sentencia en firme del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que es precisamente parte y origen de lo que hoy está pasando, porque lo que quieren hacer es violar la Constitución, es romper la unidad de España. ¿A base de qué? De controlar a los magistrados del Tribunal Constitucional, que no forman parte del Poder Judicial, pero metiendo las manos también los políticos en el Consejo General del Poder Judicial para poder tener el poder judicial. En breve, a todos aquellos que disentimos nos van a ilegalizar y vamos a ir a casa. Bueno, para no desordenar el debate, voy a seguir el orden. Después, Ana, tendrás oportunidad de contestar. Juan Jara, Carlos Paz y yo niego la mayor. Ana Ruiz. España hoy no vive una democracia plena, Ana, en absoluto. Estamos echando a la Guardia Civil a mano de sus asesinos de Navarra. ¿La competencia de tráfico? Sí, pero la estamos echando. Estamos echando de las aulas en Cataluña, con pleno conocimiento de causa, el español, que es el idioma oficial del Estado en todo el Estado. Estamos poniendo en tela de juicio la presunción de inocencia en todo lo que es derecho de familia de la mitad de la población española, que son los varones. Estamos tomando el INE, el CIS, la Fiscalía General del Estado. Estamos tomando todo el Tribunal de Cuentas. No estamos en una democracia plena. Entre Pedro Castillo y Pedro Sánchez hay un sombrero de diferencia.
Un sombrero de diferencia, no hay más. Estamos asistiendo en diferido, pero a un ritmo vertiginoso al mismo tiempo, de un golpe de Estado. Desde dentro, como bien ha dicho antes don Carlos, estamos dinamitando los contrapoderes de la democracia española. ¿Para qué? Para que al final, y discrepo de don Carlos, porque la sociedad no está crispada, la sociedad está embelesada con el Mundial, como se ha dicho desde Moncloa. Y menos mal que no estamos clasificados. Lo dice un español no aficionado al fútbol, pero un buen español. Menos mal, porque si no estaríamos todavía más idiotizados por el Mundial de Fútbol. El domingo terminará el show. El pan no lo tenemos, el circo hasta el domingo asegurado. Entonces, realmente no estamos en una democracia plena. Pero es intolerable que el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que es copartícipe de nuestro modelo de convivencia de una manera importantísima, diga que los togados son golpistas. Es intolerable. No se puede decir eso desde el legislativo porque, además de mentira, está detonando la convivencia y poniendo en tela de juicio cuando además le han dado la razón. Pero ¿cómo se puede afirmar eso sin que automáticamente te caiga una querella criminal por injurias? Pero si es que es mentira de toda mentira. Pues porque tienen la ventaja de que son aforados. Si yo aquí no tengo cuidado y se me calienta la boca, me cae una querella. Pero ellos pueden decir lo que les dé la gana porque tienen una cosa decimonónica medieval, que es el fuero, que yo terminaría con ello mañana. Eurico, pero ¿qué precio están dispuestos a pagar y a cambio de qué? Porque es que esto, cualquier persona que tenga un poco de sentido crítico, es que lo tiene que interpretar como se está interpretando en esta mesa de forma... Es intolerable que un responsable político llame golpista al Tribunal Constitucional o al Consejo General de Poder Judicial o al Tribunal Supremo. Es intolerable, no se puede decir. A la mitad de los diputados de la Pero Cámara. A mí lo que me choca es que a doña Cayetana Álvarez de Toledo le quiten la palabra y la lleven a un juzgado por decir que Pablo Iglesias es hijo de un terrorista cuando él lo ha dicho en medios públicos, y a estas señores, a este don Felipe Sicilia, no le quiten la palabra ni le obliguen a rectificar. No estamos en una democracia plena. Y perdón porque me apasiono, pero desde el cariño que sabes que... No. Don Carlos Paz, y luego ya te dejo los minutos que necesites para recoger todo, tranquila, no que sabes que soy... ¿Cómo que no tienes tiempo? Tienes todo el tiempo del mundo, hombre, no me fastidies. Don Carlos Paz, venga. No ahondar vamos. más en que en el artículo 1 de ese texto tan maravilloso que hemos echado incienso durante 40 años, que es la Constitución, y que es la puerta que nos ha traído tantos males, dice muy claramente que la soberanía nacional reside en el pueblo español, en ninguno más. Lo digo no por lo que lo haya dicho Ana, sino porque lo han esgrimido varios diputados ayer, diciendo que la soberanía reside en el Congreso, que no nos lleven por donde no queremos ir y por donde no es verdad, porque no es así. Y no voy a ahondar más porque es el artículo 1, no hay que leerse nada más. Por otra parte, decirte, Ana, que sí, no sé si he dicho tradición, en el siglo XX ha habido golpes de Estado a sistemas democráticos de toda índole, en Alemania, en España, en Italia... actualmente. Porque actualmente, en el siglo XX, que es donde yo he nacido, y lo que hemos vivido. Actualmente no, hubo uno en el año 81, que ya lo ha explicado lo que supuso aquello. El golpe de Estado, insisto, no es la sanjurjada, sino es una modificación de las estructuras del Estado. Eso es lo que estamos debatiendo. Hay gente presente aquí que defendemos que existe una intencionalidad por modificar las estructuras del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que se estaba dilucidando era derogar el delito de sedición, un delito en donde en países de nuestro entorno, que tanto nos gusta decir, que es una frase un poco, a mi parecer, estúpida, en nuestros países cercanos, vecinos, colindantes, es mucho más grave. Se estaba rebajando la malversación, que me expliquen qué utilidad tiene la rebaja de la malversación si no es para contentar también a los suyos y, por supuesto, sobornar. Y a cosas más graves, y la reforma de la justicia. El Tribunal Constitucional está establecido también en ese maravilloso texto que es la Constitución, en el artículo 159, cómo tiene que está estructurado ese Tribunal Constitucional, y aquí se estaba hablando de utilizar otras reglas. Ese es un golpe muy grave al sistema judicial. Todo eso junto se puede llamar, y no está muy lejos de llamar, golpe de Estado. No nos rasguemos las vestiduras por decir que algunos estamos alarmados ante la situación que vemos venir de lejos, que se han producido en otros sitios de la misma manera, desde dentro,
modificar, destrozar las estructuras del Estado. Esas tres cuestiones que se estaban intentando modificar, por tres leyes orgánicas de la sedición, de la malversación y del Tribunal Constitucional, es cambiar las estructuras del Estado. Y esto es muy serio. Vamos a ver. Doña Ana, cójase usted los minutos que necesite. Voy a coger aire, voy a coger aire. Coja aire. O sea, las tres leyes orgánicas cambian las estructuras del Estado, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Qué grande, tremendo. Sí, vamos, de libro, de manual de ciencia política. Me lo voy a apuntar para... No, que sí, que tres leyes orgánicas cambian el Poder Ejecutivo, el Judicial... ¿Sabe la única que les ha faltado? Perdone, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que esa por la siguiente que van, 15 días. 15 días. Perdón. Continúo. Artículo primero de la Constitución. Se te 15 días. olvida, claro, que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan, se te olvida la segunda frase, del que emanan los poderes del Estado. No se me olvida. Ah, del que emana. de Pero la- reside la soberanía. A ver, en el pueblo. continúo, matizamos. Reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Los poderes del Estado, está el Congreso, también el Poder Judicial, que se nos olvida que una parte, 4 miembros se los elige el Congreso, 4 el Senado. Igual me parece Sí, ver la independencia. no, es Desde el que emana, los 1986, desde poderes Libre del Estado emanan de la soberanía nacional. Y una cosa Por es eso emanar, una y otra parte cosa es residir. y de la voluntad, por eso hasta ahora Reside y en el siempre, pueblo. otra vez, a ver si puedo terminar una argumentación. Dejadme Te he escuchado. terminar un poquito, No, Ana. pero Sí, es que sí. está- Te he escuchado a todos tergiversando el idioma atentamente. español. No, bueno, Venga, para no, mí lo dejadme- tergiversas tú, pero te no, respeto. dejadme unos En minutos, cualquier Ana, caso, que nos queda una hora y pico emanan. todavía. Por eso, cada vez que cambia la voluntad de los españoles a través de sus votos, hay una nueva renovación del Poder Judicial. Y se llegan a acuerdos. No es que haya cuotas de los partidos políticos, es que antes había unas amplias mayorías entre dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Ahora mismo no hay esas mayorías, tienen que llegar a otro tipo de acuerdos. Y dentro de esos representantes también hay una representación que los jueces eligen a los jueces. O sea, es que mentimos o omitimos, que es todavía peor, decir la verdad. Respecto al momento de los en plena pandemia, el único partido que no estuvo apoyando, Juan, fue Vox, tu partido. Tu partido, sí, lo llevarás con honra. Sí, efectivamente, porque no había una legislación que amparase sobre un tema tan grave como vivimos una pandemia. Declaró un estado de excepción. Sí, como en el resto del mundo, en el cual también estuvieron. Lo que pasa es que su tienes unas población, obligaciones pero en un estado de igualmente, excepción, claro, sí, pero el resto del arco parlamentario también. entendió que era una medida de excepción. Claro que sí. Y el Constitucional claro, lo porque consideró no había una inconstitucional. legislación. Claro, mejor que nos fuéramos contagiando por la calle todos No, es que hay que y que cumplir las tuviéramos leyes. millones. No, es Cuando que hay que se dice cumplir algo, las leyes, Juan, hay que saber Lo siento, cuál hay que sería cumplirlas. de verdad, cuál era la propuesta. Porque dices, no, Estado esto de está mal. excepción. ¿Cuál era la propuesta? Estado de excepción. ¿Cuál era la propuesta? Ya lo estado de hubo, excepción. ya lo hubo. de Volviendo, alarma, estado de alarma. Juan No lo hubo. Jara, Estado de con excepción. todo el cariño, de verdad, y sabes que es así, las competencias sobre el Estatuto de Navarra, la Guardia Civil, lo realizó un señor que se llamaba José María Aznar. ¿Y eso significa que esté bien hecho? No sé. No, pero ¿quién lo como ha dicen los materializado, socialistas, Ana? digo, como los ¿Quién lo ha socialistas, materializado? ¿Y a cambio no, de ya qué? estaba aprobado, ya estaba ¿Y a aprobado. cambio de qué? Ya estaba ¿Con quién aprobado. gobierna el PSOE Ya estaba aprobado. en Navarra? Que ya estaba aprobado, que ya Claro, estaba con ETA, aprobado. con Que ya ETA. estaba aprobado, ¿Eh? que ya estaba aprobado. Pero que me da igual, que no está bien hecho porque lo haga Aznar, que ha hecho mucho mejor. Pero sí, igual, si tenemos policía foral en diferentes comunidades autónomas y no nos llevamos las manos a la cabeza. Estáis en un lenguaje que, de verdad, a mí lo que me parece peligroso Estamos crispados. Soy yo. es la Soy yo. crispación. Yo soy el peligroso. El lenguaje mucho más que Pedro Castillo. Sí, es que antes de Claro que que lleguen sí. los golpes de Estado están las palabras gruesas. Entonces, así bajamos todos un poco Preparad el para suflé, calentaros con que Fisco en estamos 5 en una años. democracia plena Uy, a en nivel 5. europeo y de 5 verdad, meses. tranquilidad. Y a ver si con la Nochebuena y la Navidad nos tranquilizamos. Lo ¿Sabes voy a pedir por qué de no puedo deseo estar yo muy navideño, tranquilo? la carta ¿Sabes de los por qué Reyes no puedo Magos. estar muy tranquilo? Un minuto, Dávila, vamos al primer corte de publicidad y luego continuamos. Sí. ¿Sabes por qué no puedo estar muy tranquilo? Porque es que veo en el Congreso a una persona que fue condenada por apología al terrorismo ETA. Y esa persona es la que apoya al Partido Socialista Obrero Español y a Pedro Sánchez. No puedo estar tranquilo Miren a porque Ipurúa, Bildu, para que no se pierda nadie. tiene sentencia en firme del Supremo dictando con pruebas penales
probadas, que formaba parte de la estrategia de ETA. Entonces, yo no puedo estar tranquilo, me puedes decir, es que son palabras gruesas. No, es que son hechos gruesos. Es decir, que un asesino, que un etarra esté gobernando sobre mí, hombre, pues a mi hermano lo asesinó, yo no quiero que desde luego me asesine a mí. Hay una ley de partidos, Juan, no quiero hay una ley de a mí. partidos por la cual pueden concurrir. Y antes de que vayan a unas elecciones, si no es legal, no concurre a una ley, a unas elecciones. Vale. Lo que no puede ser es que dices, no, antes no se les dice nada, pero una vez que tienen su acta, ahora sí. Entonces, durante la democracia, en el momento constituyente, también tuvimos personas que estuvieron en una dictadura. Una cosa es ser terrorista y otra cosa es ser un disidente murieron político. gente durante la dictadura, distinto. Hubo campos de concentración, por las ideas. Un minuto. Tengo que ir al primer corte de publicidad, pero luego seguimos. No sé, nada, en menos de un minuto, unos segundos, porque no quiero yo que se enfríe la mesa ahora que la hemos calentado. Volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles. Bueno, pues continuamos. Les cuento, antes de continuar con este debate, las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la
tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en la web parafarmaciamundonatural.es. Bueno, vamos a intentar rebajar un poco la tensión, vamos a hacer un paréntesis de unos minutos, hablar de otra cosa que al final es seguir hablando de lo mismo. Hay una cosa que quiero aclarar, ustedes conocen bien a doña Ana Ruiz, saben que es presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid y consultora política, y todas las opiniones que emite con carácter político. No debía yo, y ha sido un error mío, haberla presentado al principio como presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid, sino bueno, como consultora política que emite, insisto, las opiniones que ha vertido en la primera hora de este debate como tal. Pero ahora sí le voy a pedir que se ponga usted unos minutos el chaleco de presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid para presentarme a nuestro invitado, don Juan Chapapría. Muy buenas noches, don Juan, que es abogado, representa usted a un bufete, y en este caso Sociedad Civil Catalana, ¿por qué proceso exactamente, Ana? Pues mira, presentamos ya hace unos meses ante el Tribunal de Cuentas justamente por los delitos de malversación, por lo que fue todo la organización del 1 de octubre. Ajá. A la Generalitat, en el cual se encausaron, si no me equivoco, Juan, 11 personas, 11 altos cargos, y porque efectivamente está ahora y está en la palestra política lo que es la malversación, que no solo es el enriquecimiento para uno mismo o unos terceros. Es el desvío de dinero público para fines que no están contemplados. No están contemplados ni aprobados tampoco en un Parlamento. Entonces, evidentemente, hay una malversación de caudales públicos para unos actos que no son ni democráticos ni tampoco válidos. Y este dinero de todos, en este caso todos los catalanes, tiene que volver otra vez a los catalanes, porque no es de justicia, y por una cosa que querían llevar dos partidos de forma unitaria. Explíqueme, don Juan, brevemente, en 2 minutos, para que lo entiendan nuestros espectadores. Creo que es la segunda vista que tenían ustedes, la han tenido esta mañana. Digamos, ¿cuáles son los actores, aquí sí, actores jurídicos, de este proceso? Quiero decir, ¿contra quién proceden ustedes en este caso? Bueno, buenas noches, y lo primero de todo, agradecido por este turno y esta invitación a asistir a vuestro programa. Gracias a usted. Bueno, para que los espectadores se pongan un poco en situación, la demanda se presenta como mandato del Tribunal Supremo. Es decir, el Tribunal Supremo dicta una sentencia condenando a exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña por sedición y malversación, y le pide al Tribunal de Cuentas, que es el órgano competente para conocer de cuestiones contables, que esas responsabilidades de esa sentencia y de estos exaltos cargos se depuren en el citado tribunal. En un primer momento, la demanda que presentó Sociedad Civil Catalana codemandaba a 11 exaltos cargos, entre ellos pues algunos muy conocidos como Turull, Romeva, Junqueras, Carles Puigdemont o Artur Mas, entre otros. Esa fue la decisión, un poco de la dirección jurídica del bufete en cuanto a quedarnos solo con exaltos cargos políticos y no de la administración. Pero creo que también, con acierto, el fiscal jefe del tribunal decidió ampliar lo que es esa demanda a un total de 30 cargos de la administración de la Generalitat de Cataluña, por 2 cuestiones y por 2 actas. Una, todo el dinero del cual no tenían competencia esos altos cargos para destinarlos a lo que era la constitución y creación del proceso de consulta del 1 de octubre de 2017, y el otro, todos los gastos destinados a la acción exterior de la Generalitat de Cataluña, que evidentemente tampoco tienen competencia. ¿De cuánto dinero estamos hablando, don Juan? Pues las actas de liquidación por el propio tribunal, es decir, esto no es aportado en documentación de la Fiscalía o de esta parte, son las propias actas de liquidación del Tribunal de Cuentas, establecieron el total en 9 millones. Un total de 9 millones malversados, de los cuales sí que es cierto que la demanda que presentó este bufete en representación de Sociedad Civil Catalana lo estipuló en 5,4. 5,4 por un sentido de coherencia en el cual queríamos ir estrictamente a lo que nos garantizase, lo que entendíamos, una posible sentencia estimatoria, sin que pudiesen haber en determinadas partidas que a lo mejor no nos reconociesen ese derecho y pudiésemos incurrir en cuestiones de costas. ¿A qué penas podrían enfrentarse cuando finalmente se dicte sentencia los encausados? Cuando finalmente se dicte sentencia, el objetivo principal en el Tribunal de Cuentas es que esas cantidades sean devueltas por aquellos que sean
demandados. Aquí quiero abrir, si me permites, un pequeño paréntesis para decir que, a colación de lo que está siendo un debate muy interesante que estoy manteniendo en la mesa y del cual además fui ayer partícipe estando como público en el Congreso de los Diputados, es decir, pues lamentable todo lo que estoy comentando, lamentable, es así, pues la verdad es que lo que hemos vivido en el Tribunal de Cuentas también está siendo así, es decir, nos vamos a una vistilla, que es la que usted hacía referencia al principio, y en esa vistilla el primero que interviene es la acusación popular, en este caso yo que llevo la argumentación legal, para decir en esas medidas cautelares que la fianza que se depositó por Esquerra Republicana no debería ser modificada y quien avalase esa cantidad fuese el Instituto Catalán de Crédito, que es una cosa inaudita y lógica, es decir, que a cualquier ¿Qué es el Instituto Catalán de Crédito? Pues el Instituto Catalán de Crédito es un organismo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por el cual evidentemente a distintas de la administración y distintos organismos les concede créditos. Y en este caso, a cualquiera de los que estamos en la mesa, si la justicia nos pidiese que depositáramos una fianza, lo haríamos con nuestro propio patrimonio, con nuestros propios fondos. El maestro Albero, vamos. Pues aquí lo que admitió en ese día el tribunal, y en este caso a petición, cambiando de criterio, que es aquí lo grave, cambiando de criterio, a petición de manifestaciones que se habían hecho el día anterior por el presidente de la Generalitat de Cataluña, fue aceptar que se volviese la fianza a Esquerra Republicana y que avalase el Instituto de Crédito Catalán, que es decir, cosas totalmente incomprensibles a nivel legislativo. Es otra vez que se está pidiendo un dinero público, pero otra vez que se avalase con dinero público, con lo cual es no recuperar el dinero. No recuperar el dinero, que es lo que pasa siempre, ¿no? El tipo puede terminar en la cárcel, pero nunca devuelven el dinero. No sabemos por qué demonios, pero es así. ¿Siguientes pasos en el proceso Siguientes judicial? pasos, pues esta misma mañana hemos celebrado una vista, que era la audiencia previa, en la cual hemos tenido enfrente nada más y nada menos que a 14 abogados defendiendo a esa treintena de codemandados, en los cuales han podido, como se pueden imaginar, presentar una cantidad de cuestiones también a nivel legal incomprensibles para las cuales pudiese... Para ralentizar el proceso. Ralentizar, la finalidad era paralizarlo totalmente, no ralentizar, es que se declarase incompetente el Tribunal de Cuentas por cuestiones a lo mejor como el tema de la inmunidad, que evidentemente conocerán todos ustedes perfectamente. No entra a colación la inmunidad en una jurisdicción contable. La inmunidad que podían alegar a nivel europeo es una inmunidad por cuestiones de movimiento de los europarlamentarios y también por privación de libertad por cuestiones penales, pero no en jurisdicción contable. O la propia competencia o no que pudiese tener para juzgar este asunto el Tribunal de Cuentas. Sí quiere decir que tengo una gran satisfacción porque las más de 8 excepciones procesales que se han planteado por esos 14 abogados han sido todas desestimadas por la consejera delegada. Quiere decir que intentemos, dentro de la medida de lo posible, no perder la esperanza en nuestra justicia en nuestro país. Bueno, pues le deseo buena suerte. ¿Quieres rematar algo en torno a esta cuestión? Sí, es que además se ha pedido la comparecencia del señor Puigdemont. Sí. Con lo cual, esto es también algo importante y que les va a poner tremendamente nerviosos. Posibilidades reales, no técnicas, sino reales de que esa comparecencia se produzca. Imagino que tendrán ustedes a lo mejor que pedir una, perdón si digo una barbaridad, una comisión rogatoria, ¿no? Para, no sé, ¿qué demonios tendrán que hacer podría ser para el que caso. este tipo vuelva, ¿no? Dentro de X años. Para mí sería ideal que volviese este señor, conseguir que este señor volviese a España y cumpliese y respondiese ante la justicia. Don Juan Chapapría, representante legal, abogado y representante legal de Sociedad Civil Catalana y consejero delegado del bufete Chapapría y Asociados, pues gracias por habernos acompañado estos minutos y le deseo suerte. A ver si podemos ver alguno de estos pájaros en prisión. A ustedes por su tiempo, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. Vamos a continuar en este punto con el debate que manteníamos. Vamos a escuchar, no se preocupen, siempre les digo lo mismo, les voy a castigar poco. Vamos a escuchar alrededor de un minuto porque después de la sesión del Congreso, de la tempestuosa sesión del Congreso de ayer, pues teníamos... Las cosas empiezan en tragedia y terminan en farsa, lo digo siempre, ¿no? Bueno, pues a mí es que me hizo gracia. Cuando llegué a casa, además de otro sitio, de un compromiso familiar de cierta relevancia, pues llegué yo pues, aderezado con la rueda de prensa del Figura en Bruselas. Estaba Sánchez Castejón y decía yo que sigo siendo un romántico de esto. Dije, joder, a ver si Sánchez Castejón matiza un poco a su portavoz y tal. ¿Qué demonios? ¿Dónde más manzanas traigo? Le preguntan que qué le parece que hubiera llamado golpistas el portavoz socialista a los diputados del Grupo Popular y en general toda la bancada de la derecha, también a los de Vox, está aquí don Juan Dávila, a los 52 de Vox, y el tipo contesta pues diciendo, que claro, es de cachondeo, que no se preocupen los españoles, que la democracia está garantizada, él es la democracia, y ve que ya está bien, hombre, de que les llamen golpistas a ellos. Y claro, yo estaba en una determinada emisora de radio, un compañero
buen amigo, que era quien estaba en ese momento pilotando bueno, lo voy a decir, Rafa Latorre, que decía, pero coño, si le han preguntado por qué le parece lo que ha dicho Sicilia, no que los otros hayan acusado hace no sé cuántos días de tal. Nada, imposible. Vamos a escuchar un minuto a Sánchez Castejón. Yo creo que de todo lo que hemos vivido hoy en el Tribunal Constitucional y en el Congreso de los Diputados, hay una conclusión que tenemos que extraer. Y es que la democracia prevalecerá y que la Constitución prevalecerá. Hoy la derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento de España, para mantener el bloqueo de una institución tan importante para el correcto funcionamiento de nuestra democracia como es el Tribunal Constitucional. Ya lo han hecho durante estos últimos 4 años con el Consejo General del Poder Judicial. Ahora pretenden hacerlo también con el Tribunal Constitucional. Han sido capaces de secuestrar la Constitución durante estos últimos 4 años. Han intentado bloquear el Parlamento y una votación en el día de hoy, algo que no había ocurrido en los 40 años de democracia. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no sabemos qué es lo que van a hacer, qué es lo siguiente que harán. Pero de lo que sí estamos seguros, de que sea lo que sea, los españoles deben tener la tranquilidad de que la democracia prevalecerá y de que la Constitución prevalecerá. No, voy a abrir otra vez un turno natural para, insisto, intentar en la medida de lo posible, no sé si ordenar, pero por lo menos no desordenar. Don Juan Dávila, yo me quedo mucho más tranquilo, es ironía, por supuesto, después de oír al figura, dice, ha pasado algo que no había pasado nunca. No voy a recordar el chiste porque es muy vulgar y hay niños mirando. Te va a hacer algo que no te han hecho nunca. Bueno, hay tantas cosas que han pasado con Sánchez Castejón que no habían pasado nunca. Sobre todo es que es todo contra el sentido común. Es decir, cuando un político está diciendo que quiere llegar a un pacto con otro partido político, pero que quiere llegar a un pacto para controlar el Consejo del Poder Judicial, es decir, al Poder Judicial, significa que va a romper la independencia. Porque cuando un juez, su nombramiento depende de un político, directamente el sentido común te dice que el cargo ha sido gracias a ese partido político. Ergo quiere decir que ya tiene algo que agradecer y por tanto su independencia se ha roto, la has dinamitado. Nos quiere hacer creer el Partido Socialista Obrero Español, que es responsable, y Pedro Sánchez Castejón, que evidentemente es el representante del Partido Socialista Obrero Español y es el presidente del Gobierno, nos quiere hacer creer que romper la separación de poderes, que las manos de los políticos entren, de cualquier partido, entren a decidir quiénes son los magistrados del Consejo General del Poder Judicial o los magistrados del Tribunal Constitucional que no pertenece al Poder Judicial, que eso no es romper la independencia. Quieren hacerme creer que el agua no moja. Esto va contra el sentido común. ¿Por qué hay crispación? Porque está intentando romper un equilibrio que permite controlar al gobierno que, como ya hemos visto, en 2 ocasiones ha declarado 2 estados de alarma que han sido declarados inconstitucionales. Es decir, este gobierno, si hay algo de lo que tiene práctica, experiencia, y es un hecho y no es una opinión, es de hacer unas leyes y dictar temas que son inconstitucionales. Y, curiosamente, lo que quiere controlar es el tribunal que puede volver a decir que normas que dicta son inconstitucionales. En fin, las piezas del puzzle lo que da es el camino hacia una tiranía. Tengo que hacer una pausa rapidísima. Siguiente corte de publicidad y venimos, en menos de un minuto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre.
Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.